Lo primero, no tengo ningún conflicto de interés potencial o real en relación con el contenido de esta presentación. Cuando me dan levantar la mano es que estamos como en las épocas antiguas, siguiente o con la mano para que Ramiro siga la siguiente diapositiva. Bueno, primero esto es los últimos datos que tenemos de lo que es la frecuencia del parto prematuro en el mundo. Fíjense cómo tenemos nosotros, como en el año 2014 la prevalencia global de parto pretérmino a 10.6% y en ese año ocurrieron casi 15 millones de partos prematuros. La siguiente. Lo más importante de esto es que, y estos son datos recientes, esto es del año 2019, en el año 2019 ocurrieron 5.3 millones de muertes en menores de 5 años, de las cuales casi 1 millón están asociadas al parto pretérmino. Es la primera causa de muerte asociada en los niños menores de 5 años, aproximadamente un 18%, y constituye el 36% de las muertes neonatales. Así que estamos hablando de un problema de salud pública. La siguiente. Vamos a empezar a hablar con el cerclaje, es la primera intervención. Siguiente. Entonces, voy a mostrarles rápidamente las indicaciones basadas en la evidencia. Esta fue la primera indicación para el cerclaje. En mujeres con un embarazo único, un antecedente de al menos 3 partos pretérminos y o pérdidas fetales entre las 16 y 20 o 24 semanas en el segundo trimestre. Y esto es lo que se llama cerclaje indicado por historia. Entonces, esto es de un estudio muy antiguo, un estudio de por allá de los años 90, en el año 1993, donde compararon cerclaje versus no cerclaje en mujeres con alto riesgo obstétrico, y dentro de ellas encontraron que en un subgrupo, en aquellas que tenían un embarazo único y esos antecedentes de al menos 3 partos pretérminos, la prevalencia, la frecuencia de parto pretérmino en menos de 33 semanas era 15% entre las de cerclaje versus 32% entre las de no cerclaje, y a partir de esto es ya tradición, esto quedó por siempre, que las mujeres que tengan este antecedente se les debe indicar un cerclaje. Fíjense que yo estuve leyendo este estudio y en mujeres que tienen 2 partos pretérminos, más de 2 partos pretérminos y o pérdidas fetales, ahí no funciona el cerclaje. Tiene que ser al menos 3. La siguiente. Y la otra indicación de cerclaje es en mujeres con cervix corto, definido en este estudio que les voy a mostrar como menos de 25 milímetros en el segundo trimestre, y con antecedente de parto pretérmino espontáneo, no antecedente de parto pretérmino cualquiera, el indicado no, solamente que sea espontáneo. Esto es un metaanálisis de datos de pacientes individuales de Vincenzo Verghela, donde 250 mujeres recibieron cerclaje, no cerclaje recibieron 254. La siguiente. Y aquí quiero mostrarles los resultados. Fíjense solamente en la última columna. Esto es lo que llama el riesgo relativo. ¿Cómo se interpreta esto? Fácilmente. 0,70 quiere decir que el cerclaje disminuye el riesgo de parto pretérmino de menos de 35 semanas en un 30%. Cuando ustedes vean que esto no incluye el 1, es porque es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una disminución que está entre un 45% y una disminución entre un 11%. Fíjense ustedes cómo el cerclaje disminuye parto pretérmino menos 35, menos 37, menos de 32, menos de 28 semanas, y además disminuye la morbimortalidad perinatal compuesta, así como el peso al nacer de menos de 1.500 gramos. La siguiente. Así que no hay ninguna duda que en estas mujeres el cerclaje es una opción válida que se le debe ofrecer a la paciente. Luego, este mismo grupo hizo una IPD metaanálisis en mujeres con las mismas características, menos de 25 milímetros en el segundo trimestre, pero sin antecedentes de parto pretérmino espontáneo. La siguiente. Esto es una IPD metaanálisis. La siguiente. Miren ustedes, no hubo ninguna, ustedes ven acá en la última columna, todos los intervalos de confianza incluyen el 1. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre cerclaje y no cerclaje en mujeres con un cervix de menos de 25 milímetros sin antecedente de parto pretérmino espontáneo. ¿Qué encontraron ellos? En un análisis de subgrupo que incluyó 126 mujeres en las que tenían una longitud cervical de menos de 10 milímetros,
había una disminución en parto pretérmino de menos de 35 semanas, que era estadísticamente significativa. Pero cuando uno encuentra estos análisis de subgrupo, generalmente usted tiene que evaluar esto en un nuevo estudio, y esto no se ha hecho a la fecha. No hay ningún estudio, y esto fue lo que motivó a ISUOC, que nos mostró el doctor Daniel anoche en su presentación, a que recomienden el cerclaje en mujeres con una longitud cervical de menos de 10 milímetros. La verdad que eso no debe ser así, porque esto es un análisis de subgrupo que debe ser replicado en un estudio posterior. La siguiente. Vamos a seguir entonces con pesario. Siguiente. Todo está basado, esto es un metaanálisis, una revisión sistemática que publicamos hace 2 años, donde evaluamos el pesario comparado con el no pesario, todos los estudios e investigaciones clínicas aleatorizadas. Incluimos un total de 12 estudios con casi 5,000 mujeres, de los cuales en embarazo único fueron 7 estudios con 2,225 mujeres. Siguiente. Los estudios incluidos con embarazo único son estos 6 estudios que compararon pesario versus no pesario. De los 6 estudios, 2 muestran resultados positivos, el de Goya y el de Saccone en Italia, mientras que los 4 restantes, incluyendo el estudio más grande que es el de Nicolaides, no hubo ninguna diferencia entre pesario y no pesario. Un punto importante, perdón, la anterior, es que debemos tener en cuenta el uso de progesterona vaginal en estos estudios que compararon pesario. Fíjense ustedes cómo en el estudio de doctor Nicolaides casi la mitad de las mujeres en ambos grupos, pesario y no pesario, recibieron progesterona vaginal. En el estudio de Carbasian, todas las mujeres recibieron progesterona vaginal en ambos grupos, en el de Saccone casi todas y en el de Dugov casi todas. O sea que realmente estos estudios lo que están comparando es pesario más progesterona vaginal versus progesterona vaginal. La siguiente. La siguiente, ¿qué encontramos? Para parto pretérmino espontáneo de menos de 34 semanas de gestación, miren ustedes, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa, un metaanálisis de estos 6 estudios entre pesario y no pesario. La siguiente, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en parto pretérmino menos de 37, menos de 32, menos de 28, menos de 34, espontáneo, parto pretérmino, todos incluidos, no hay ninguna diferencia. La siguiente. En cuanto a efectos sobre resultados maternos, solamente 2 veces mayor riesgo de flujo vaginal entre las mujeres que usaron el pesario y 3 veces mayor riesgo de malestar pélvico entre las que utilizaron pesario, pero no encontramos diferencias en eventos graves. La siguiente. Esto es lo más importante. Siempre que nosotros veamos que una intervención se propone para disminuir o prevenir el parto pretérmino, esto se tiene que traducir en una disminución en la morbimortalidad perinatal, porque de lo contrario no nos sirve absolutamente para nada. Nada ganamos con que disminuya el parto pretérmino, pero esto no se traduzca en una mejoría de los resultados perinatales. Como ustedes pueden ver, todos los intervalos de confianza incluyen el 1, todos, no hay ningún efecto sobre resultados perinatales. Y esto es un análisis de subgrupo, no encontramos ninguna diferencia. El más importante es este, uso concomitante de progesterona vaginal. Aquí donde ustedes ven sí, ¿qué quiere decir esto? Son estudios que comparan pesario más progesterona vaginal versus progesterona vaginal. No hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? En mujeres que están recibiendo progesterona vaginal por un cervix corto, no vale la pena insertarle un pesario porque el efecto no mejora, no es aditivo el efecto al efecto que tiene la progesterona vaginal sola. La siguiente. Ensayos clínicos aleatorizados publicados después del metaanálisis. Esto es lo que se ha publicado en los últimos 2 años. Este es un estudio, solamente les estoy mostrando lo de embarazo único. Es el estudio P5 publicado en enero de este año. Es un grupo de Brasil. Compararon pesario más progesterona vaginal versus progesterona vaginal. ¿No? Tengamos en cuenta eso. Son 2 intervenciones versus una de ellas probada en pacientes, en este caso, longitud cervical igual o menor a 30 milímetros. ¿Qué encontraron ellos? La medida resultado principal era esta, no encontraron ninguna diferencia, pero sí una diferencia en parto pretérmino de menos de 34 semanas. Encontraron incremento en cesárea y flujo vaginal entre las mujeres que tenían pesario y no hubo diferencia en resultados neonatales. Un análisis post-hoc que empieza uno a buscar en la base de datos a ver si puedo encontrar un grupo donde el pesario pudiera servir. Ellos reportan que mujeres nulíparas con embarazo único y cervix igual o menor a 25 milímetros hubo una reducción significativa.
pero esto es lo único que ellos reportaron. Siguiente. Este es el metaanálisis, lo que yo les mostré publicado en el 2020, lo actualizamos y aquí ustedes pueden ver, incluyendo el estudio de Pacagnella, este estudio del Brasil, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en mujeres en parto pretérmino menos de 34 semanas, mujeres con embarazo único y cervix igual o menor a 25 milímetros y comparando pesario más progesterona versus progesterona, tampoco hay diferencia, en resultado perinatal compuesto tampoco. Así que la evidencia es clara que al día de hoy no tenemos indicación para el pesario. Paso a progesterona vaginal. Siguiente. Progesterona vaginal en embarazo único de antecedente de parto pretérmino espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? Es una paciente que nos llega a nosotros diciéndonos, yo tuve un antecedente de parto pretérmino espontáneo sin haber hecho una medición de la longitud cervical, que eso es lo que nosotros teníamos antes. Llega la paciente, señora, tengo un embarazo, 14 semanas, ¿tiene o no tiene antecedente de parto pretérmino espontáneo? Bueno, esos son estos estudios que evaluaron progesterona vaginal. Hicimos una revisión sistemática que se publicó online first hace como 5 meses. Ayer ya se publicó en el número escrito, donde evaluamos criterios de inclusión e investigaciones clínicas aleatorizadas que compararon progesterona vaginal versus placebo o no tratamiento en mujeres asintomáticas con embarazo único y antecedente de parto pretérmino espontáneo. Estos son los resultados primarios: parto pretérmino de menos de 37, menos de 34. Un total de 10 estudios fueron incluidos con casi 3,000 mujeres. Esto es un estudio grande. Mire cómo lo dividimos en 7 estudios pequeños con menos de 150 participantes y 3 estudios grandes con más de 600 participantes. Ahora ustedes van a ver por qué hice esa división. Los 7 estudios pequeños, 4 estudios compararon progesterona vaginal versus placebo y 3 compararon progesterona versus no tratamiento. Todos se realizaron en centros únicos en países en vía de desarrollo. Y solamente 2 estudios fueron registrados antes de su realización en las bases de datos que para ellos se tienen. Mientras que los 3 estudios grandes fueron de más de 600 participantes, todos fueron doble ciego, controlados con placebo, multicéntricos y registrados. 2 se realizaron en países de ingresos altos y 1 en países tanto de ingresos altos, medios o bajos. La siguiente. Clic, por favor. Aquí, clic. Perdón, la anterior. En los estudios pequeños, solamente quiero que miren este número verde. Solo un estudio de Settingos tuvo alta calidad metodológica. Los otros 6 estudios, 4 fueron de mala calidad metodológica y 2 de regular calidad metodológica, mientras que los estudios grandes, todos fueron de gran calidad metodológica. Siguiente. Esto es un metaanálisis, o sea, una combinación de los resultados de todos los 10 estudios. Estamos combinando los chicos con los grandes. ¿Qué encontramos? Que hay una disminución estadísticamente significativa en el riesgo de parto pretérmino de menos de 37 semanas. Siguiente. También encontramos una reducción estadísticamente significativa cuando juntamos los 10 estudios para parto pretérmino de menos de 34 semanas. Hasta ahí todo va bien, pero hay lo que se llama una gran heterogeneidad. Fíjense ustedes cómo unos estudios muestran que no, otros que sí. ¿Qué hicimos? La siguiente. Para resultados maternos o del embarazo no hubo ninguna diferencia entre los 2 grupos. Siguiente. Resultados perinatales, no hay ninguna diferencia. El único fue el uso de ventilación mecánica. De resto, no hay diferencia en síndrome de dificultad respiratoria, enterocolitis, hemorragia intraventricular, etcétera, etcétera. Solo uso de ventilación mecánica. La siguiente. Hicimos un análisis de subgrupo de acuerdo al tamaño muestral, o sea, los estudios pequeños y los grandes. Miren los estudios pequeños. Todos los 7 estudios pequeños, esto da una disminución estadística significativa. Mientras que los estudios grandes, mírenlos todos, están sobre 1. O sea, los 3 estudios grandes coinciden en que no, y que son los de mejor calidad metodológica, que no hay ninguna, progesterona vaginal no sirve en estas pacientes. La siguiente. Para parto pretérmino menos de 34 semanas, la misma situación. Los estudios chicos muestran una disminución espectacular. Los estudios grandes, absolutamente ninguna, no hay ninguna diferencia. Esto en epidemiología estadística es lo que se llama efectos de los estudios pequeños. Son estudios pequeños de peor calidad metodológica, muchas veces son fraudulentos, muchas veces hay invención de datos, por eso
solamente 2 de los 7 estudios fueron registrados con anterioridad, tienen todos esos problemas. La siguiente. Entonces, ¿qué hicimos? Análisis de sensibilidad. Primero, análisis restringido a los 4 estudios con bajo riesgo de sesgo, o sea, los 3 grandes y uno pequeño que les mostré de mejor calidad metodológica. Mire, no hay absolutamente ninguna diferencia en parto pretérmino menos de 37 semanas, parto pretérmino menos de 34 y admisión a la unidad de cuidado intensivo neonatal. Me disculpan el error, les había dicho ventilación mecánica, es admisión a la unidad de cuidado intensivo neonatal. La siguiente. Y luego hicimos lo que llamamos un análisis ajustado para los efectos de los estudios pequeños, utilizando unas técnicas estadísticas. Mire, no hay ninguna diferencia cuando se hace ajuste para estudios pequeños. La siguiente. ¿Cuál es la conclusión de nuestro estudio? Que no hay evidencia convincente que respalde el uso de progesterona vaginal para prevenir el parto pretérmino recurrente o para mejorar los resultados perinatales en embarazo único con antecedente de parto pretérmino espontáneo, y subrayo, basándose solamente en dicho antecedente. ¿Sí? Porque ahora les voy a mostrar que en mujeres con antecedente de parto pretérmino sí hay un grupo que se favorece. El siguiente punto son progesterona vaginal en embarazo único y cervix corto, igual o menor a 25 milímetros en el segundo trimestre. Siguiente, este estudio lo publicamos en el año 2018, fueron también la mejor evidencia se llama cuando uno tiene las bases de datos de cada uno de los estudios. Hicimos un metaanálisis de datos de pacientes individuales para 974 mujeres, todos fueron de excelente calidad metodológica. La siguiente, ¿qué encontramos? Hay una disminución estadísticamente significativa del 38% en parto pretérmino de menos de 33 semanas. Siguiente. Miren ustedes, todo esto son en azul, ustedes ven, estos son las mujeres que recibieron placebo, en rojo las que recibieron progesterona vaginal. Hay una disminución estadísticamente significativa en parto pretérmino desde menos de 28 hasta menos de 36 semanas. La siguiente. También disminución en parto pretérmino espontáneo. La siguiente. Disminución en síndrome de dificultad respiratoria, morbilidad y mortalidad neonatal, ingreso a la unidad de cuidado intensivo, peso al nacer de menos de 1.500 y menos de 2.500 gramos. Todo esto es significativo. También hubo una tendencia que fue marginalmente significativa, pero hay una disminución en mortalidad neonatal y uso de ventilación mecánica. La siguiente. Aquí tenemos análisis de subgrupo. Clic, por favor. Ok, este es el más importante, el mensaje de hoy, después de cuando vimos la excelente presentación del doctor Daniel anoche, es que fíjense en un análisis de subgrupo, la progesterona vaginal disminuyó en forma estadísticamente significativa la medida de resultado primario, tanto en pacientes que no tienen un parto pretérmino espontáneo previo, como en aquellas que tuvieron un parto pretérmino espontáneo previo. Siguiente. Perdón, la anterior, devuélvete. Gracias. Aquí ustedes ven de acuerdo a la longitud cervical, no hay ninguna duda, entre 21 y 25, entre 10 y 20. Miren ustedes acá cómo parecería que no funcionara en disminución de parto pretérmino menos de 33 semanas en las que tienen menos de 10 milímetros. Pero cuando ustedes ven esto que se llama un valor de P de interacción, estos intervalos de confianza traslapan. Ustedes ven que coinciden con esto. ¿Qué quiere decir eso? Que el efecto benéfico, así nosotros veamos que parecería que no funciona en menos de 10, el intervalo de confianza, mire hasta dónde llega. Y cuando nosotros revisamos morbilidad neonatal compuesta, hay una disminución evidentemente en esas pacientes de menos de 10 milímetros. La siguiente, perdón, devuélvete, qué pena. Miren ustedes, cualquier dosis, ya sean 90, 100 miligramos o 200 miligramos, disminuye el parto pretérmino menos de 33 semanas, así que se puede utilizar cualquiera de estas dos dosis. La siguiente, conclusión. La progesterona vaginal disminuye el riesgo de parto pretérmino y mejora los resultados perinatales en mujeres con un embarazo único y cervix corto, con y sin, fíjese cómo lo subrayo, con y sin antecedente de parto pretérmino espontáneo, y esto es evidencia final. Ya no hay más estudios que estén evaluando esto ya se considera evidencia final. Ahora, voy a presentarles el último punto, progesterona vaginal en embarazo único, antecedente de parto pretérmino espontáneo y longitud cervical de más de 25 milímetros. Esto se publicó hace un mes en Online First. 4 de esos 10 estudios proveyeron datos, de los 10 que acabo de mostrarles, para mujeres que tenían un parto pretérmino espontáneo previo y una longitud cervical de más de 25 milímetros. La siguiente. ¿Qué encontramos? Fíjense ustedes. No hay
la frecuencia de parto pretérmino en menos de 37 semanas es exactamente igual, 35.4%, entre las mujeres que recibieron progesterona vaginal y aquellas que recibieron placebo o no tratamiento. La siguiente. Y aquí está la gran diferencia. La progesterona vaginal en mujeres con cervix igual o menor a 25 milímetros y aquellas que tienen una longitud más de 25 milímetros. Aquí el riesgo relativo es 0,99, aquí es 0,72. Esto es significativo, aquí no hay ninguna significancia. Y lo que se llama la P-interacción 0,02, lo que quiere decir es que el efecto de la progesterona vaginal es estadísticamente significativamente diferente entre las que tienen menos o igual a 25 y aquellas que tienen más de 25. Siguiente. No hubo ninguna disminución en parto pretérmino en menos de 34 y en menos de 28 semanas en estas pacientes. Siguiente. Tampoco en resultados perinatales. Ustedes pueden ver, no hay ninguna diferencia. Siguiente. ¿Cuál es la conclusión de este nuevo estudio nuestro? Es que la progesterona vaginal no previene el parto pretérmino ni mejora los resultados perinatales en mujeres con embarazo único, antecedente de parto pretérmino espontáneo y longitud cervical de más de 25 milímetros en el segundo trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente nosotros tenemos que medirle la longitud cervical a todas las mujeres, independientemente de si tienen o no tienen un antecedente de parto pretérmino espontáneo. La progesterona vaginal, el hecho que nos digan que viene con un antecedente de parto pretérmino espontáneo, ya les mostré que no tiene ninguna eficacia, la evidencia no es clara. Entonces, voy a mostrarles progesterona vaginal o cerclaje, ¿no? Ya vimos que la progesterona vaginal y el cerclaje funcionan, ambas intervenciones funcionan en estas pacientes. Siguiente. Entonces, en el 2018 hicimos una comparación entre las dos intervenciones, progesterona vaginal y pesario, en mujeres con embarazo único, antecedente de parto pretérmino espontáneo y un cervix de menos de 25 milímetros. ¿Qué encontramos? Primero, progesterona vaginal versus placebo. Y por eso quiero que se fijen acá, porque esto es lo que SMFEN, ACOG, ISUOC no quieren ver, que es que la progesterona vaginal sí funciona en pacientes con un antecedente de parto pretérmino espontáneo y un cervix corto. Miren ustedes cómo disminuye parto pretérmino menos de 35 semanas, parto pretérmino de menos de 32 semanas, y luego disminuye desde sepsis neonatal, morbilidad neonatal compuesta, mortalidad perinatal compuesta y el ingreso a la unidad de cuidado intensivo neonatal. Así que, y luego la siguiente, cuando comparamos cerclaje y no cerclaje, ya se los mostré, evidentemente funciona. Siguiente. Cuando progesterona vaginal la comparamos con cerclaje, no hay ninguna diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de las dos intervenciones es eficaz en este tipo de pacientes, pero ISUOC, que anoche nos lo mostró el doctor Daniel, solamente está recomendando la progesterona vaginal en pacientes sin antecedente de parto pretérmino espontáneo y recomienda solamente cerclaje para aquellas que tienen un antecedente de parto pretérmino espontáneo y un cervix corto, y eso no es así. La siguiente, en conclusión, el cerclaje es eficaz en estas dos situaciones: embarazo único con antecedente de al menos 3 partos pretérminos y o pérdidas fetales en el segundo trimestre, y 2, embarazo único con antecedente de parto pretérmino espontáneo y un cervix corto. Evidencia actual, porque faltan varios estudios que se están realizando sobre pesario. Nosotros no podemos decir en este momento que el pesario es ineficaz. Tenemos que esperar unos estudios que se van a demorar seguramente unos 3-5 años más, pero la evidencia actual no respalda el uso del pesario en embarazo único con cervix corto. Estamos pendientes de los resultados de estos estudios. Y la progesterona vaginal es eficaz en un embarazo único con cervix corto, igual o menor a 25 milímetros, con o sin antecedente de parto pretérmino espontáneo. La siguiente. Ya para finalizar, este es el esquema de manejo que nosotros estamos proponiendo. Esto va a salir en un paper a principio del año del 2023, donde en un embarazo único ya hay estudios clarísimos que muestran de costo efectividad, de implementación de investigación antes y después. No hay ninguno que muestre, todos muestran que medir la longitud del cervix es costo efectivo, y aquellas pacientes que tienen un cervix igual o menor a 25 milímetros, ofrecerles progesterona vaginal, eso disminuye el parto pretérmino. Ya costo efectividad es costo efectivo. Estudios de implementación en Australia, acaba de ser publicado uno en Francia,
donde un antes y un después de la medición de la longitud cervical y administrar progesterona vaginal a aquellas con un cervix corto, disminuye el parto pretérmino de menos de 37 semanas. Entonces, medirles a todas entre las 18 semanas y 23 semanas 6 días. Y aquí quiero decirles una cosa. Podemos ser un poco laxos. En el estudio de Kipros Nicolaides y Eduardo da Fonseca, más de la mitad de las pacientes se les midió el cervix a las 25 semanas. Entonces aquí nosotros somos puristas, decimos antes de las 24, pero si ustedes ven, tienen una paciente que le llega a las 24 semanas 2 días, 24 semanas 3 días, mídanselo, que también esas pacientes ingresaron al estudio del doctor Nicolaides. Entonces, si la longitud cervical es igual o menor a 25 milímetros, si no tiene parto pretérmino espontáneo previo, ofrecerles progesterona vaginal desde la semana 20 a la 36. Si la paciente tiene un antecedente de parto pretérmino espontáneo, ofrecerle progesterona vaginal desde las 20 hasta las 36 semanas 6 días o un cerclaje. Esto va a depender de la preferencia de la paciente, de la preferencia del médico tratante y de que se pongan de acuerdo. Luego viene un grupo, las pacientes con cervix de más de 30 o más milímetros. Esa paciente es un cuidado obstétrico de rutina, no administrarles. Hasta ahora no tenemos nada más que ofrecerle. Y luego viene este grupo, pacientes que antes de las 23 semanas les encontramos un cervix entre 26 y 29 milímetros. Un estudio publicado hace poco de Vincenzo Verghela muestra que el 15% de las pacientes que tienen un cervix entre 26 y 29 milímetros van a desarrollar un cervix de igual o menor a 25 milímetros, un 15%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos proponiendo, con base en ese estudio, que se vuelva a medir dentro de 7 a 10 días después de esa longitud entre 26 y 29, y si la paciente tiene siguiente, igual se acorta ese cervix, pasa este esquema, longitud cervical, y va a recibir progesterona o cerclaje si la paciente tiene un antecedente de parto pretérmino espontáneo. Siguiente, y si tiene igual o más de 25 milímetros, va a este manejo. Este es el esquema de manejo que estamos proponiendo con base en lo que tenemos de evidencia para progesterona vaginal, cerclaje y pesario. Muchas gracias.